Tardes. Soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad San Buenaventura, Cartagena. En esta oportunidad venimos a exponerle sobre los soportes contables externos. Mi grupo está conformado por Paula Gámez, Juliet Barreto y mi persona, Claudia Cantero. A continuación les voy a dar unas generalidades de los soportes contables. Soportes contables. Son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. En ellos dejamos plasmados, pues digámoslo así, la historia de la empresa en términos monetarios. Esto quiere decir que debemos dejar por escrito contablemente todo lo que sucede a la empresa en materia económica. Los soportes contables son la prueba fidedigna que el ente económico posee para comprar y respaldar sus operaciones, que en materia de dinero afectan su patrimonio y en los que se deja constancia de las operaciones que se realiza en la actividad mercantil de acuerdo con los usos y las costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. Estos soportes son de gran y de vital importancia porque permiten controlar las operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. La misión que cumplen los documentos o soportes contables es muy importante por lo siguiente. Primero, porque se establece relación jurídica entre las partes que intervienen en una determinada transacción, convirtiéndose en un medio de prueba para demostrar la realización de los actos de comercio. Segundo, también son los insumos más importantes que integran la contabilidad. Y tercero, porque con ellos también podemos llevar el control de las operaciones realizadas. Los soportes contables se dividen en dos: soportes contables internos y soportes contables externos. Los soportes contables internos los elabora internamente para el control, la comprobación y el registro de las transacciones realizadas dentro de sus negocios. Y los documentos soportables externos son comprobantes que soportan, pero estos son elaborados por externos. Dentro de estos soportes contables internos y externos vamos a encontrar soportes que son no negociables y negociables. A continuación les mencionaré los soportes contables internos que se manejan de manera interna, como recibo de caja o comprobante de ingreso, recibo de caja menor, comprobante de egreso, extracto de cuenta, nota crédito, nota débito, nota de contabilidad, orden de compra, salida de almacén, entrada de almacén, comprobante de contabilidad, reembolso de caja menor, factura de venta, cotizaciones, pedido y remisión. Los soportes contables externos son comprobantes que soportan las transacciones, pero estos son elaborados por externos, como por ejemplo tenemos notas débito, nota crédito, en este caso bancarias. Facturas son las que nos emite nuestro proveedor. Consignaciones bancarias, comprobantes de venta de tarjetas de crédito, cheque, pagaré, letra de cambio y libranza. A continuación mi compañera Paula les hablará sobre las notas débito y las notas crédito, en este caso son las bancarias, y las facturas. Luego mi compañera Juliet les va a hablar sobre las consignaciones bancarias, los comprobantes de venta de tarjeta de crédito y cheque. Y mi persona a continuación les irá a hablar de pagaré, letra de cambio y libranza. Entonces los dejo con mi compañera Paula. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Paula Andrea Gámez Lara, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad San Buenaventura, seccional Cartagena, y les voy a exponer sobre notas débito bancaria, notas crédito bancaria y factura. Nota débito bancaria. Es la operación que el banco hace en la cuenta del cliente. Esto es una disminución de su saldo. Generalmente es por el pago de cheque, comisiones, IVA, impuestos al débito y los impuestos al crédito. Retenciones de ingresos brutos, pago de la tarjeta, débito por transferencias bancarias. Nota de crédito bancaria. Es el documento que el banco entrega a su cliente, sellado por el cajero, declarando haber recibido dinero, pesos, cheques u otros valores, en calidad de depósito en cuenta corriente o en caja de ahorro.
La factura es la relación escrita que el vendedor le entrega al comprador detallando las mercancías que ha vendido, indicando las cantidades, naturaleza, precio y todas las condiciones de venta. Con este documento se hace cargo el cliente y se contabiliza su deuda a favor del vendedor. Para el comprador es el documento que justifica la compra y en su contabilización queda registrado su compromiso de pago. Mi nombre es Julia Patricia Barreto Ávila y mis temas a tratar son consignación bancaria, comprobante de venta con tarjeta de crédito y cheque. Comprobante de venta con tarjeta de crédito. El concepto de tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito o dinero plástico es un medio de pago que utiliza el tarjeta habiente en los establecimientos afiliados al sistema. La tarjeta de crédito se adquiere mediante un contrato de apertura y utilización de tarjeta de crédito, suscrito mediante entidad financiera y una persona natural o jurídica, por medio del contrato. El tarjeta habiente se compromete a utilizar este documento en forma personal e intransferible y a pagar periódicamente a la entidad financiera los valores correspondientes a los bienes o servicios comprados a través de este medio. El establecimiento comercial, para afiliarse al sistema, suscribe un contrato con la entidad financiera, mediante el cual el afiliado se compromete a aceptar las tarjetas de crédito como un medio de pago de sus clientes, y a su vez la entidad financiera se compromete a pagar al afiliado las sumas de los comprantes firmados por la tarjeta habiente, deducido por el servicio un porcentaje de comisión que oscila entre 5% y el 10%. Consignación del comprobante de venta. El vendedor consigna el comprobante de venta con tarjeta de crédito en la cuenta corriente del afiliado, para lo cual se presenta la liquidación y el formato establecido debidamente diligenciado. Cheque. Es un título valor por medio del cual una persona llamada girador ordena a un banco llamado girado que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado beneficiario. ¿Cómo se diligencia el cheque? Primero, se escribe la fecha en la línea que se encuentra en la esquina superior derecha. En este lugar habrá un espacio en blanco al lado o encima de la palabra fecha. Segundo, se escribe el nombre del receptor. Escribe el nombre de la persona o la empresa a la que se va a entregar el cheque junto al texto. Páguese a la orden de. Si se trata de una empresa y no sabes exactamente su nombre, asegúrate de conseguir dicha información antes de escribir el cheque. También puedes hacer un cheque a nombre de dinero en efectivo, aunque debes tener cuidado, ya que cualquier persona podrá cobrarlo. Si vas a escribir el cheque a una persona, incluye los nombres y apellidos completos. O si vas a darle el cheque a una organización, escribe su nombre completo. No uses acrónimos a menos que tenga un permiso explícito. Tercero, escribe la cantidad del cheque a la derecha del símbolo de la divisa. Escribe la cantidad exacta usando números enteros y centavos. Por ejemplo, si vas a entregar un cheque por $20, escribe 20,00. Cuarto, escribe el valor del cheque en letras debajo del texto. Páguese a la orden de. Asegúrate de escribir los centavos, si el cheque los tiene, o poner un signo de número al final de la cifra para que ninguna persona le pueda aumentar la cantidad. Si vas a entregar un cheque por 20,000, puedes escribir 20,000 y simplemente 20, o con una línea horizontal que vaya desde el final de la cifra de la letra hasta el final del espacio para escribir. 5. Firma el cheque en la línea que se encuentra en la esquina inferior derecha. El cheque no tendrá validez si no le pones tu firma. Sexto, diligencia la sección de memorando que se encuentra en la esquina inferior izquierda del cheque. A pesar de que esta parte del cheque es opcional, puede ser útil para escribir una nota dirigida a ti mismo o al receptor para recordar el destino de los recursos. Por ejemplo, puedes escribir: para el pago del arriendo del mes de mayo, si vas a usar el cheque para ese fin. Muchas empresas o arrendadores solicitan que proporciones información adicional en la sección de memorando. Algunas compañías te pedirían que escribas tu número de identificación en dicho espacio.
De igual forma, si vas a pagar el arriendo de tu apartamento con un cheque, deberías escribir su número en la sección de memorando. ¿Cómo se diligencia? Primero se escribe la fecha en el campo correspondiente. Segundo, colocar el nombre de quien lo consigna y el número de la cuenta. Tercero, escribe la cantidad total de efectivo que vas a depositar en la parte superior del recibo de consignación en la sección de efectivo. Cuarto, relaciona cada cheque por separado en las líneas debajo de la sección de efectivo. Escribe el apellido del que hizo el cheque en la parte izquierda con la cantidad, incluyendo dólares y centavos en las dos columnas de la parte derecha. Quinto, escribe la cantidad total de los cheques relacionados en la parte trasera del recibo, en el campo etiquetado como total de la parte posterior. Sexto, suma los totales del efectivo y el de los cheques y escribe la cantidad en el campo del total. Séptimo, si deseas que te regresen algo del efectivo, escribe la cantidad en el campo etiquetado como menos efectivo recibido. Octavo, resta la cantidad en el campo menos efectivo recibido del de total y escribe la cantidad en el campo depósito neto. Noveno, firma en el campo correspondiente solo si está recibiendo dinero de tu consignación. Décimo, asegurarse de que la transacción fue realizada satisfactoriamente. A continuación les hablaré del pagaré, letra de cambio y libranza. Pagaré. El pagaré es un documento comercial negociable que contiene la promesa incondicional de una persona que se llama suscriptora de que pagará a una segunda llamada beneficiaria o tenedor. Él pagará una suma de dinero en un determinado plazo de tiempo, convirtiéndolo en un instrumento de pago formal. El pagaré es uno de los elementos más utilizados en el ámbito comercial para respaldar una deuda y una de las herramientas más eficaces para garantizar su respectivo cobro. Según el artículo 621 del Código de Comercio, los títulos valores deberán llevar los siguientes requisitos. Primero, mención del derecho, que en el título se incorpora y la firma de la persona o la empresa que lo crea. Según el artículo 709 del Código de Comercio, el pagaré debe contener, además del artículo 621, también lo siguiente. Primero, promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Tercero, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Y como cuarto, fecha de vencimiento. Bueno, vamos a revisar quiénes son las personas que intervienen en el pagaré. Vamos a mirar como primera persona el librador. Él es el que se compromete a pagar la suma de dinero en una fecha fija. Como segunda persona tenemos el beneficiario tenedor, a quien se debe hacer el pago. Y como tercera persona tenemos el fiador o avalista, que es el que garantiza el pago del pagaré. Como requisitos tenemos que en la mención debe ser pagadera, debe venir inserta en el texto del documento, debe decir pagaré. En estos momentos el pagaré se observa donde debe decir pagaré. Segundo, debe traer la promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Tercero, debe traer el nombre del beneficiario. Cuarto, lugar y la época en que se va a realizar el pago. Quinto, fecha y lugar en que se suscribe el documento. Sexto, la firma del suscriptor o la persona que firma el pagaré o librador. Suscriptor es lo mismo que librador. La acción cambiaria del pagaré se da contra el suscriptor y el aval. Prescriben 3 años contados a partir de la fecha de vencimiento. Según el artículo 702.9 del Código de Comercio. Ahora vamos a ver cómo se diligencia el pagaré. A continuación les voy a hablar de la letra de cambio. ¿Qué es una letra de cambio? Una letra de cambio es uno de los títulos valores que se extiende por una persona, acreedor o librador, y recoge una obligación de pago aceptada por otra persona, deudor librado,
de una cantidad determinada en la fecha de su vencimiento y que se encuentra regulado por el Código de Comercio colombiano en su artículo 691 al 708. Elementos de la letra de cambio. Los elementos que debe contener la letra de cambio son: librador, persona que emite la letra de cambio; acreedor, dando la orden de pago a otra persona; deudor. Librado, persona a la que va dirigida la orden de pago; deudor. Endosante, acreedor, original o posteriores, que transmite su derecho de cobro. Endosatario, persona, acreedor actual, a quien se le ha transmitido el derecho de cobro. Tenedor, persona poseedora del título en cada momento. Avalista, persona que garantiza en todo o parte del pago. Vencimiento de la letra de cambio. A la vista, debiendo pagarse en el momento de su presentación. Tenemos también a un plazo contado desde la fecha de libramiento. Y por último, a un plazo contado desde la vista. El endoso de una letra de cambio. La letra de cambio y por tanto el derecho de cobro se puede transmitir a otra persona mediante la fórmula del endoso tantas veces como se quiera. La declaración del endosante se debe realizar en el reverso de la letra de cambio, en el espacio destinado al endoso. Aval de la letra de cambio. El aval es el compromiso que adquiere una tercera persona a realizar el pago en caso de no hacerlo en librado, pudiendo comprender la totalidad de la deuda o parte de ella. El aval se debe hacer constar en el reverso de la letra de cambio. Aceptación de la letra de cambio. La aceptación convierte al aceptante en principal obligado. El aceptante quedará obligado cambiariamente aún con el girado y carecerá de acción cambiaria contra éste y contra los demás signatarios de la letra, salvo una parte, a sabiendas, suscribe un título sin que exista contraprestación cambiaria a las obligaciones que adquiere. Las partes en cuyo favor aquella prestó su firma quedará obligada para con el suscriptor por lo que éste pague, y no podrá ejercitar contra él las acciones derivadas del título. En ningún caso el suscriptor de que trata el inciso anterior podrá oponer la excepción de falta de causa onerosa contra cualquier tenedor del instrumento que haya dado por esta una contraprestación, aunque tal hecho sea conocido como el adquiriente al tiempo de recibir el instrumento. Pago de la letra de cambio. La letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 8 días siguientes. No se puede exigir la presentación y menos exigir el pago antes de la fecha de vencimiento, aunque voluntariamente sí se puede hacer. Tampoco se puede obligar al tenedor de la letra de cambio a recibir el pago antes del vencimiento pactado. La presentación para el pago de la letra a la vista deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha del título. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo. Si lo consigna así en la letra, el girador podrá, en la misma forma, ampliarlo y prohibir la presentación antes de determinada época. El tenedor de la letra de cambio no puede rehusar un pago parcial de la misma, aunque se haya vencido el tiempo para su exigencia. Existe un protesto en la letra de cambio. El protesto es un acto notarial que sirve para acreditar que se ha producido la falta de aceptación o de pago de la letra de cambio. Eso consiste el protesto. El protesto se practicará necesariamente con intervención de notario público y de omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. El protesto por falta de aceptación deberá hacerse antes de la fecha del vencimiento. El protesto por falta de pago se hace dentro de los 15 días comunes siguientes al del vencimiento. Si la letra fuera protestada por falta de aceptación, no será necesario protestarla por falta de pago. La letra a la vista solo se protestará por falta de pago.
Lo mismo se observará respecto de las letras cuya presentación para la aceptación fuera protestativa. Formalización del protesto en la letra de cambio. En el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella se hará constar bajo la firma del notario el hecho del protesto con indicación de la fecha del acto respectivo. Además, el funcionario que lo practique levantará acta que contendrá, primero, la reproducción literal de todo cuanto conste en la letra. Segundo, el requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra, con la indicación de que si la persona estuvo o no presente. Tercero, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Cuarto, la firma de la persona con quien se extiende la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. Y como quinto tenemos la expresión del lugar, fecha y hora en que se practica el protesto y la firma del funcionario que lo autorice. Tenemos el aviso o rechazo de la aceptación o pago de la letra de cambio. El tenedor del título cuya aceptación o pago se hubiera rehusado deberá dar aviso a tal circunstancia a todos los signatarios del mismo, cuya dirección conste en él de entre los 5 días comunes siguientes a la fecha del protesto o a la presentación para aceptación o el pago del tenedor que omita el aviso será responsable hasta una suma igual al importe de la letra de los daños y perjuicios que se causen por su negligencia. También podrá darse el aviso por el notario encargado de formular el protesto. La libranza. La libranza es un mecanismo de recaudo de cartera en donde el deudor autoriza a su entidad empleadora a descontar de su nómina mensual o quincenal una suma determinada para aplicar a la cancelación de sus obligaciones ante una entidad financiera, y la entidad empleadora se compromete a entregar dicha suma a la entidad financiera en un plazo previamente convenido. Para el adecuado desarrollo del esquema de libranza, es de suma importancia que la entidad financiera cuente con la autorización de descuento de nómina del deudor empleado y el convenio de recaudo debidamente suscrito con la entidad empleadora, en donde estén expresamente consignadas todas las obligaciones del convenio. La libranza es una figura muy utilizada por las entidades financieras para otorgar créditos a los empleados, por lo que se le asegura el recaudo de las cuotas en la medida que se descuente de la nómina del empleado. El pagaré libranza no es más que un compromiso de pago a través de un contrato que incorpora una obligación incondicional e irrevocable de quien le otorgue de pagar una suma de dinero durante un tiempo específico a otra persona, autorizando el descuento de su sueldo por nómina. Por el otro lado, a una empresa le permite liberar los fondos que tiene comprometidos en créditos a su personal, ampliando así su capital de trabajo. Capacidad de pago y capacidad de descuento. Un aspecto de gran importancia que se debe tener en cuenta cuando se utiliza la modalidad de libranza es la determinación precisa de la capacidad de pago y la capacidad de descuento. La capacidad de pago es determinada por un análisis detallado en donde se cuantifiquen todos los egresos mensuales del deudor, servicios públicos, alimentación, educación, tanto del beneficiario de la libranza como en las personas a su cargo, arriendos, impuestos, gastos por salud, obligaciones financieras y demás gastos que se evidencien mediante la información que suministra el deudor y los documentos que lo soportan, y se procesen frente a los parámetros que tienen establecidos cada cooperativa para el segmento del mercado al que pertenece el deudor y la información que el analista puede desertar y discernir. La capacidad de descuento es el porcentaje o monto que puede ser descontado del sueldo del empleado, que para el caso de las cooperativas, de acuerdo con el literal B del artículo 59 del Código Sustantivo de Trabajo, no puede superar un 50% de los salarios y prestaciones para cubrir sus créditos. Así, las cosas, si el trabajador una vez determinado el valor que le pueden descontar de su sueldo no le alcanza para cubrir el valor determinado de su capacidad de pago,
debe limitársele la cuota al porcentaje máximo de descuento que permite la ley. Un trabajador, por ejemplo, que devenga un sueldo de 800.000 pesos, puede tener una capacidad de pago de 500.000 pesos, pero por ley, la empresa no le podrá descontar un valor superior a 400.000 pesos, por lo que la cuota debe estar en función de la capacidad de descuento. Recomendaciones. Si bien la libranza se descuenta por nómina, puede darse situaciones que conduzcan a la mora del recaudo debido a embargos, despidos, licencias, fallas operativas en el cargo de la nómina. Para obviar estas eventualidades, se debe acordar en la libranza la obligación del deudor de cancelar por directamente la cuota que por alguna razón no sea descontada por nómina, como también el replantearse la política del tope máximo de descuento, disminuyendo su valor para que se incluyan los casos anteriores como imprevistos y el deudor pueda responder tanto por el crédito como el imprevisto presentado. Se debe tener la autorización expresa del trabajador para que la cuota de la libranza le sea deducida de su nómina. De lo contrario, la empresa se puede exponer a una demanda laboral, debido a que la ley laboral prohíbe que el empleador le descuente al trabajador valor alguno de su salario sin previa autorización del trabajador o sin orden judicial competente.